Una semana con muchas actividades, una semana de concientización. Recordemos que ayer comenzó la semana del parto respetado, que lo que busca esta fecha es precisamente concientizar sobre de qué se trata el parto respetado, cuáles son esas medidas y acciones necesarias para que un parto se considere de esta manera y cuáles son las que no lo garantizan. Y para hablar de esta jornada, de esta semana, estamos en comunicación telefónica con Julieta Roldán. Ella es partera autónoma, dula y facilitadora de yoga pre y postnatal. Bienvenida, Julieta, te agradecemos mucho la comunicación. Te saludamos Lautaro y Noelia. ¿Cómo estás? Hola Lautaro, hola Noelia. Muchas gracias por el llamado, por la posibilidad de difundir la causa, ¿no? Así que Ujú. gracias a ustedes por el ratito para charlar sobre el tema. No, por favor. La verdad que es un tema muy importante y que va ganando terreno, porque si uno lo piensa hace unos años atrás, no se hablaba tanto del parto respetado. Si bien, por supuesto que era importante, quizás no se había tomado dimensión y a raíz de algunas prácticas que no son comunes o que no garantizan la salud de la persona gestante y del bebé, es que fue necesaria esta fecha. Sí, y también, digamos, se hizo necesaria porque justamente estaban sucediendo cosas que no correspondían, ¿no? Que Ujú. no son acorde al parto en sí mismo, a la definición del parto, a la experiencia de parto, no sucedían cosas que realmente desajustaban la salud no solamente de la mamá, sino del bebé que acababa de nacer. Ujú. Bien, recuerdo, quiero traer a colación algunos casos particulares que Sí, fueron muy comentados. En su momento recuerdo la confesión que hizo Guillermo Andino diciendo que a escondidas de su mujer había programado con el ginecólogo que se adelantara la fecha de parto porque él quería que coincidiera con una fecha emblemática del fútbol para él, que causó mucha repercusión, incluso lo contó casi riéndose, no tomando dimensión, sí. y ahora hace unos días escuchábamos la palabra de Marley diciendo que cuando nació su hija, por vientre subrogado, la mamá, la persona gestante, había tenido un sangrado y él le decía pujá y se reía. Realmente no sé Sí, sí, sí. si tomó dimensión o Incluso no. hablaba de la práctica de una tipo aspiradora, palabra Ujú. textual de este Exacto. señor, que es la ventosa obstétrica, que bueno, que no es para nada saludable para la mujer, que se Ujú. usa en casos muy puntuales, casi ni se usa realmente. Pero bueno, a ver, para no irnos de tema, hay un montón de aristas en estos dos casos, ¿no? Desde la hegemonía médica y también no el varón como no como el varón el masculino en sí, sino como alguien que no está gestando, no no para Ujú. ponerlo en algo negativo, no Ujú. a lo masculino, ¿no? Sino verlo desde la persona que no gesta, que Exacto. no decide sobre su cuerpo, que no es su cuerpo gestante ni su cuerpo pariendo. Ujú. Entonces, esto del derecho sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Sobre desde subrogar un vientre, que bueno, eso lo podemos hablar en otro momento si querés, Ujú. la subrogación, pero para partir de lo que hoy nos compete, que es la Semana Mundial del Parto, ninguno de estos dos casos podríamos incluirlos en lo que sería un parto respetado. La Ujú. base del parto respetado es la fisiología del cuerpo de la mujer y del bebé. Ujú. Bien, entonces, ¿en qué se basa la Semana Mundial del Parto Respetado? Que justamente lo que busca es visibilizar Ujú. cuestiones que no corresponden, lo que busca es concientizar, lo que busca es poner en agenda de las instituciones, porque esto empieza en el año 2004 y viene creciendo, se acoplan entidades como UNICEF, como la OMS, que Ujú. respaldan la Semana del Parto, se hace a nivel mundial y todos los años es un lema distinto, ¿bien? O sea, no Exacto. es que siempre es el mismo lema, Ujú. se va renovando ese lema. El de este año es antes, durante y después del nacimiento, hazlo a tu manera. ¿Qué significa eso? Que se toma un lema y que se revisa qué está sucediendo. El lema siempre representa la realidad de lo que
de lo que sucede, ¿no? Otros años hubieron otros lemas, ¿no? Hace unos años atrás, semana 42. El lema era semana 42. ¿Qué hacemos ahí con los profesionales en la semana 42? ¿No? ¿Esperamos los tiempos del nacimiento? Entonces, un poco lo que busca la semana es visibilizar estos casos, como el de Marley, como el de Andino hace unos años atrás, lo que vuelven a traerle a la sociedad es en dónde estamos parados, ¿no? En frente al parto, en cómo las mujeres muchas veces son sometidas a, desde las personas que están cercanas a ellas hasta los mismos profesionales, son sometidas a prácticas que salen y que se corren de lo que es la fisiología del cuerpo de la mujer y del cuerpo del bebé. No es menor, no es anécdota, ni no tiene consecuencias, digamos, que se programe un parto por un partido de fútbol. No es un menor, o sea, es terrible para la mujer y es terrible para el bebé. Porque yo para inducir un parto, en la fecha que a mí me conviene, en el partido que juega X y X equipo, yo tengo que intervenir la fisiología del parto. Que la fisiología del parto en sí misma está sustentada por muchas cuestiones biológicas, ¿no? Del cuerpo de la mujer, desde sus hormonas, su cuerpo, y no solamente lo biológico, también lo emocional. Entonces yo para programar un parto, para ese día, para hacer el asado y sentarme a comerlo y festejar que nació mi hijo y que además ganó X equipo, tengo que intervenir, tengo que correrme del cauce normal y saludable que implica la fisiología del nacimiento. Para hacer eso, yo tengo que usar medicamento, tengo que tener una salida medicamentosa, si no, yo no lo puedo programar, a no ser que, que el universo me escuche ese día, que se alineen los planetas y que jugó X y mi mujer entró de parto. Pero si no, es una intervención, y las intervenciones no son menores. Y en ese caso puntual que traes, son lo que decimos las intervenciones innecesarias. Y ahí apunta la Semana Mundial del Parto. Bien, hablar de qué está sucediendo cuando hacemos cosas innecesarias, qué está sucediendo cuando la mujer no es tratada con respeto, no es mirada, no es escuchada, no es tenida en cuenta como lo que es un ser humano básicamente, ¿no? Porque es lo básico el respeto. ¿Cómo llegamos a que necesitemos, pensemos esto, ¿no? ¿Cómo llegó la sociedad, la humanidad, a necesitar una semana específica en el año para hablar de algo que tiene que tiene que ser porque tiene que ser, ¿no? Entonces, vos pensá, ¿qué pasó? Que se necesitó visibilizar esto. Estábamos haciendo todo o muchas cosas mal. Claro. Entonces, la Semana del Parto viene a eso, a replantear, a visibilizar, a cuestionar, a poner en agenda que sí, hay, pero pará, ¿el parto a veces no es respetado? No. Lamentablemente estamos en ese momento. ¿Las cosas están cambiando? Sí. ¿Hay profesionales que hoy son muchísimo más conscientes? Sí, los hay. Pero lamentablemente es un privilegio de pocas, ¿bien? Eso hay que saberlo. No debería ser así. Todas las mujeres deberían parir en respeto en cualquier institución. Porque el parto respetado, vos cortame, porque yo arranco y no freno más. Tranquila, igual me parece espectacular lo que estás detallando para que se pueda dar cuenta desde el otro lado, precisamente. Julieta, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Sí, hola, Lautaro, ¿qué un tal? gusto. Bueno, gracias para empezar por la predisposición y esta claridad que nos estás trayendo. Con un tema además súper importante y necesario de ponerlo en agenda, de ir concientizando, de continuar brindando información. Por estos días, en el marco, ¿no?, de esto de la Semana del Parto Respetado, leía un concepto que me resultó muy, muy interesante y si nos lo podés explicar, la verdad que sería genial. Era un informe, ¿no?, respecto de qué manera debe ser, cómo es un parto respetado,
refiere a la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional. Y me pareció interesante el concepto porque, digo, por ahí más en la discusión pública y tal vez en la política, uno, por ahí en esas discusiones, lo que más rápidamente puede asociar de violencia institucional es la represión policial. Y cuando leía este informe, dije, apa, qué amplitud que tiene este concepto. ¿Nos lo podés explicar un poquito? A ver, la violencia obstétrica es violencia, como cualquier otra violencia, una violencia ejercida por cualquier sector de la institucionalidad de un país, ¿no? De un Estado, ¿no? Eso, la violencia obstétrica se vuelve visible. La violencia obstétrica existió, existe y está, y es cualquier práctica que infantilice y vulnere derechos, ¿no? De la mujer, desde, por ejemplo, algo tan simple como que a la mujer no pueda estar en el momento del parto con alguien que la acompañe y la sostenga, de su confianza. Algo tan tonto y estúpido que vos te podés preguntar cómo puede ser que no suceda. Hay instituciones que no lo permiten o que no lo permitían. Y que no se les informe, que se las ninguneece. Hay frases muy célebres que han dado la vuelta al mundo de situaciones específicas que han sucedido en las instituciones, como por ejemplo, bueno, nena, te gustó, ahora no te quejes, ahora no grites. Eso es violencia, ¿bien? Cuando a una mujer no se le explica lo que está sucediendo y la mujer pierde voz, pierde eso, lo que es una mujer. Porque una mujer es una persona que tiene la capacidad de decidir sobre su cuerpo y tiene el derecho de ser informada. Eso es violencia obstétrica. Cuando no se le explica y se le hacen prácticas innecesarias, eso es violencia obstétrica. Entonces la violencia obstétrica empezó a, digamos, tomar una voz, ¿no? A estar en la palabra de las mujeres, a estar también estar en las palabras de los profesionales, ¿no? Que por supuesto, un profesional, yo he tenido mujeres que le han contado, que los profesionales, ¿no? El médico, le han dicho, a mí no me vengas con eso del respeto porque yo pegar no te voy a pegar. Pero esto es literal lo que yo te estoy contando. Sí. No se trata de eso, se trata de que vos a mí me trate como lo que yo soy, una mujer gestante sana que puede decidir sobre su cuerpo y que si todo va bien, debería ser así. Exacto. Entonces la violencia obstétrica es cualquier práctica que vulnere ese derecho, no solamente de la mamá, sino del bebé que está por nacer. Porque ese bebé también tiene derecho. Ese bebé lo único que espera cuando nace, si está bien, y esto lo quiero aclarar, porque la Semana Mundial del Parto no pretende que la medicina o el avance de la tecnología no suceda y no exista. Al contrario, uno agradece, porque realmente salva vidas la medicina y hay mujeres que no podrían terminar una gestación de manera saludable si no fuera por esa intervención. Pero la realidad también es que no son todos los partos, no todas las gestaciones son necesarias las intervenciones y no todas las gestaciones requieren una intervención. Entonces, cualquier práctica que vulnere este derecho de mamá o de bebé es violencia obstétrica, desde ningunizar a la mujer o infantilizarla o simplemente no escucharla o tenerla tirada en una camilla o esperando en una camilla por una habitación, que esto sucede muchísimo. Eso también es violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica no es que ojo que no es la violencia no es solamente una cuestión de la institución, justamente esto que hablábamos hoy, el parto respetado no es una forma de parto, chicos, o sea, no es que parto respetado o qué parto sería, o sea, no es una no es una forma de parir, no es por cesárea o vaginal o en la casa o no, son que estén dadas las condiciones y que tanto la persona gestante como el bebé estén en condiciones. Ahora, recién estábamos detallando
las situaciones de violencia hacia la persona gestante y cuáles se podrían considerar las situaciones de violencia hacia el bebé. Básicamente, si es que hay como te algunas decía, para destacar. sí, o sea, Uh-huh. mira, es sencillo, o sea, a veces más lógico y es más sencillo de lo que creemos. Cuando un Uh-huh. bebé nace, que estuvo en un útero, que lo alojó 9 meses, que lo nutrió 9 meses, Uh-huh. en el cual está todo perfecto para que ese bebé crezca saludablemente, ¿no? Temperatura, sonidos, luces. Imagínate el mejor lugar del planeta, ¿bien? Uh-huh. Para estar es el útero de esa mujer que te gestó. Uh-huh. Bien, lo que necesita ese bebé cuando nace, cuando pasa la vida extrauterina, es ese mismo cuerpo que lo alojó de 9 meses. Uh-huh. Entonces, vulnerar ese derecho innecesariamente, no te estoy hablando de un bebé que nazca con X cuestión que necesite ser sostenido por la medicina, ¿no? Uh-huh. Ser acompañado porque necesita algo específico, porque ya sabíamos o porque tiene alguna cuestión de salud. No Uh-huh. hablo de eso, hablo de que todo bebé saludable, que la realidad son la mayoría de los bebés, esperan encontrar el cuerpo de su madre. Exacto. Vulnerar Uh-huh. el derecho de un bebé es no que eso no suceda. Uh-huh. Por ejemplo, llevar a un bebé, separarlo de la mamá sin que haya una razón justificada de salud. Llevarlo a un aneo sin que ese bebé lo necesite, Uh-huh. ¿bien? Que no sea su madre la que lo recibe, que primero pase por un montón de cuestiones para después recién ir al cuerpo de su madre. No, bebé necesita cuerpo materno, por un montón de implicancias, no solamente las biológicas, sino las emocionales, de seguridad, cuestiones fisiológicas que necesita un bebé, porque Uh-huh. estamos preparadas para eso. Para acoplarnos con ese bebé, para fusionarnos con ese bebé, porque es lo que va a garantizar la vida de ese bebé. Uh-huh. Porque si nosotras no podemos acoplarnos con nuestro hijo, que se produzca esa fusión emocional, no podemos maternar. El puerperio es difícil, Uh-huh. no es fácil. Y más en una sociedad que nos exige volver a laburar rápido, Uh-huh. Sí. que hay un montón de cuestiones con la mujer, del cuerpo, Uh-huh. del laburo, ¿no? Entonces, el puerperio se hace muy difícil. Entonces, si a la mujer no le permitimos tener una experiencia de parto saludable, no le estamos dando la base también para que después sea una mujer puérpera, que pueda atravesar el puerperio y que después de que termine el puerperio sea una ciudadana bien parada, ¿no? Mirando la vida, volviendo a su trabajo desde un lugar positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, deberíamos entenderlo también como una inversión como sociedad. Cuidemos a las mujeres gestantes, cuidemos a las mujeres puérperas, Uh-huh. garanticemos que eso suceda, que el bebé tenga lo que necesita para que después ese bebé sea un ciudadano sano, un niño sano, un adolescente sano. Y la mamá lo mismo, Uh-huh. una mamá que se reincorpora a la vida laboral o de la manera más saludable y más consciente posible. Uh-huh. Hasta en eso está, digamos, comprobado cómo la experiencia de parto repercute en la psiquis. No soy la persona indicada para hablar de salud psíquica, ¿no? Uh-huh. Pero sí sabemos que las vivencias negativas y de violencia que atraviesa una mujer en el parto, en el nacimiento de su hijo o su hija, no es algo que lo va a sanar mañana. Son heridas que quedan muy profundas. Exacto. Y que quedan muy Uh-huh. adentro de la mujer. Entonces, no minimicemos la experiencia de parto como algo que es plenamente y solo biológico, porque le estamos sacando nada, nos estamos quedando cortos. No sé si me explico. Sí, perfecto. Te estás explicando muy clara. Quiero compartir también algunos mensajitos que nos fueron llegando acá.
Matías Piombo dice, estoy escuchando la charla de parto respetado, me gustaría acceder a esta grabación para compartirla, será factible, muchas gracias. Sí, después lo vamos a compartir en el canal de YouTube y en las distintas redes. Sí, a eso le respondemos a Matías, que bueno, estamos acá como toda producción casera, ya lo hemos dicho en otros programas, ténganos paciencia, que lleguemos a nuestra casa, que sigamos con otras labores, nos ponemos a hacer los recortes y sí, van a encontrar la entrevista completa que estamos aquí realizando con Julieta. Ajá, para poder compartir. Y Luciana nos dice, naturalicemos el respeto de las necesidades de mamá y bebé en el parto, la fisionomía del proceso, el poder del cuerpo para parir, el ambiente de contención y amor que recibe el bebé. Bien, y también te quería consultar, Julieta, como decíamos en la presentación, sos facilitadora de yoga pre y postnatal, que nos puedas contar un poquito de ello. Sí, básicamente desde hace ya, yo siempre comparo con el nacimiento de mi hijo, que un poco a mí me abre el camino, este camino, ¿no? Yo en el nacimiento de mi hijo conté con la presencia de una dula, trabajé mucho por tener un parto respetado, consensuado. Entonces llegué, digamos, sabiendo que esto ya existía y después, bueno, me metí de lleno en esto. Yo ya era profesora de yoga y desde hace 10 años, para redondear un poco, facilito el espacio de yoga, que la realidad es que este es un espacio que va mucho más allá de eso, ¿bien? Porque en las clases lo que que no me gusta decirle clases a mí, en los encuentros es como que hay una hora de charla, de información, en la que hay un espacio específico para charlar, ¿no? Para escucharnos, para que si, por ejemplo, no sé, alguna de las chicas, ay, porque tal cosa, la ecografía me dio esto, o me dijeron esto es verdad, entonces vamos a ir construyendo un poco, ¿bien? Porque la mujer llega al momento del parto y del nacimiento muy alejada de ella misma, del poder de su cuerpo para parir, de lo que está preparada biológicamente, del potencial de salud que tiene la mujer. Porque nos venimos alejando desde que tenemos los primeros ciclos menstruales, empezamos ahí, bien. Entonces, este es un espacio que recupera eso, que trata de informar, que trata de construir entre todas. ¿Qué onda, no? ¿Qué es esto de parir? Es cierto, el dolor, el dolor tan enemigo, es tan grave, o sea, el cuerpo se automutila y no. Entonces empezamos a trabajar en eso, después hacemos la parte física, que es muy importante porque la mujer empieza a tener contacto con su propio cuerpo y llegan al parto, más allá de cómo esto es a veces como muy normal, ¿no? Que se asocia el parto respetado al parto vaginal y no es así. Vos podés tener una cesárea completamente amorosa, respetada, vivirla con alegría, vivirla con presencia, y eso también es respeto, ¿bien? Porque es la experiencia que tuvo esa mujer la que marca al respeto, ¿no? ¿Cómo fue esa mujer sostenida, acompañada, visibilizada? Entonces, bueno, un poco el espacio de yoga, los encuentros de yoga o de actividad física y de el compartir es circular, pretende un poco eso, ¿no? Que las mujeres un poco recuperen la confianza en ellas mismas y el conocimiento del cuerpo. Bien. Julieta, te agradecemos muchísimo por estos minutos, la verdad que súper clara y nos parecía interesante poder charlar, poder conversar. Recordamos, hasta el 19 va a ser la semana del parto respetado, va a haber distintas actividades que buscan concientizar y sobre todo informar sobre cuáles son esas prácticas que no garantizan los derechos de la persona gestante y del bebé. Y nosotros te agradecemos muchísimo por estos minutos, la verdad que es súper clara. No, gracias a ustedes. Y para cerrar, simplemente lo que yo quiero decir es que puede haber muchas formas de parir. Una mujer puede parir en una institución, puede parir en su casa, puede parir y de la manera que sea, ¿no? Cesárea, vaginalmente. Pero lo que es lo mismo siempre es el derecho, ¿bien? Porque el principio,
que sustenta eso es que el cuerpo de la mujer sabe parir y el cuerpo del bebé sabe nacer. Solamente necesitamos respetar esa fisiología. Ujú. Si somos capaces como humanidad de volver a eso, vamos a garantizar una humanidad mucho más sana. Entonces es una cuestión de las personas gestantes y de las que no gestan también, como Ujú. ustedes. Así que gracias gracias por la posibilidad. No, por favor, un placer, un abrazo grande. Bueno, gracias chicos, que tengan buen día. Igualmente. Igualmente. Escuchábamos la palabra de Julieta Roldán, partera autónoma, dula y facilitadora de yoga pre y postnatal.